días, chicos y chicas. Estamos en el día viernes, perdón, con una clase en la que nos toca la reflexión de este día, los aciertos. Los aciertos, recuérdense de que son todas aquellas cosas que nos permiten, ¿verdad?, llevar a cabo con efectividad algunas de las situaciones. Por lo menos tenemos acá que dice: yo soy dueño de mis aciertos y de mis errores, de mis búsquedas, de mis hallazgos, de mis decisiones y mis ¿verdad?, desaciertos. Yo soy el camino que me ha conducido a mí. Miguel, ¿verdad?, Fricks. Tenemos también que los aciertos suelen, nosotros los asociamos a aquellas cosas cuando decimos de que son completamente efectivas de lograr un objetivo o acciones que ofrecen un resultado completamente positivo. En el caso de, como ejemplo, tenemos si nosotros salimos súper bien en un examen y hemos, ¿verdad?, estudiado, pues decimos que ha sido positivo el hecho de, ¿verdad?, consolidar nosotros un resultado excelente. Otro ejemplo de acierto es cuando podría ser que se contrate a alguien en el ámbito futbolístico y esa persona pues resulte completamente positiva para el equipo porque permite meter muchos goles o ayuda a que el equipo pues salga adelante. Entonces, pues decimos nosotros que hemos tomado una decisión muy asertiva en dicho caso. Otro es de que tenemos nosotros, otra de las acciones que podemos, ¿verdad?, hacer es cuando en el momento adecuado o en el momento preciso nosotros estamos solicitando un permiso de nuestros papás o nuestras mamás para llevar a cabo alguna reunión o algo y nos dicen de que sí, tal vez lo hemos hecho en el momento adecuado y ellos, ¿verdad?, pues lo hacen de una forma completamente positiva. Entonces, nosotros debemos ser completamente dueños de todo lo que, ¿verdad?, del positivismo o de alcanzar los objetivos que nosotros nos hemos propuesto, todo y cuando pues lo hagamos siempre con las condiciones favorables de poderlo llevar a cabo. En la agenda que vamos a desarrollar pues es el saludo, la reflexión, el contenido que tiene que ver con todo lo que, ¿verdad?, tenemos por ahí de la revolución genética. Siempre seguimos con el ADN, con, ¿verdad?, el ácido desoxirribonucleico. El indicador del logro, pues son indicadores, porque son dos indicadores. El desarrollo del contenido y consolidación de contenido, que vienen 3 preguntas para que ustedes las contesten al final y también que dejen el resultado en su cuaderno. Deben de contestarlas en su cuaderno. Oiga, entonces, y aquí en preguntas y respuestas, cuando estemos en el chat, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran mientras se vaya desarrollando la clase. Si algo no queda claro o quieren ¿verdad?, quede mejor explicado o que demos más ejemplos, pues pregunten, oigan, es para que nosotros interactuemos todos y todas, o ustedes pueden también, pueden aportar todo lo que quieran por ahí. Entonces, y el cierre. En la revolución genética tenemos por acá los indicadores del logro, ¿verdad? ¿Qué se va a lograr cuando nosotros terminemos la clase? Pues investiga y explica con interés a las células madre. Cuando les digo esto, investiga, ustedes lo hicieron, me pusieron en algunas de las infografías, pues iban la utilización de las células madre para corregir algunas anomalías cromosómicas y su importancia en diversos ámbitos de la vida de los seres humanos. Pues acordémonos que una de las importancias que tiene es que a partir del uso de las células, ¿verdad?, de este tipo, pues han corregido muchas de las enfermedades
o han disminuido ¿verdad? Las dificultades que éstas presentan para que nosotros, pues los seres humanos, vivamos por lo menos, ¿verdad?, dignamente. Investiga y explica críticamente los aspectos fundamentales que trata la bioética. Hay principios fundamentales que se rigen a los científicos para que no cometan errores, ¿ya? Y las mutaciones inducidas en el laboratorio. Pues en las mutaciones inducidas, recuérdense que vamos a hablar un poquito de clonación y vamos a hablar un poquito de productos transgénicos. Cuando hablamos de revolución genética, hablamos de ciencias biomédicas, ¿verdad? Hablamos de ingeniería genética y hablamos de biotecnología. Por acá tenemos qué tipo de molécula es el ADN. Volvemos a mencionar el ADN porque acuérdense de que el ácido nucleico, tanto el ADN como el ARN tienen que ver con la transmisión de las características hereditarias o la genética, pero vamos a verlo desde el punto de vista del ADN. En el ADN tenemos nosotros que en una célula eucariota, ¿verdad? Eucariota, el ADN se encuentra en el núcleo de la célula, no así en una célula procariota que se encuentra disperso en todo lo que es el citoplasma. El ADN, además de localizarse en el núcleo de las células, ¿por qué es esencial para la vida? Que tenemos nosotros que, además, ¿verdad?, es una de las moléculas que se encargan de contener la información genética y empaquetar todo lo que son las fibras ¿verdad?, que llevan los cromosomas. Entonces, tenemos nosotros que ahí dice de que el ADN empaqueta, ¿verdad?, en fibras que reciben el nombre de cromatina. Siempre que nosotros hablamos de cromatina, estamos hablando ya de cromosomas. Oiga, entonces tenemos por acá la cromatina, ¿verdad?, que son los hilitos que forman a los cromosomas. Cuando la célula se divide, ¿verdad?, que hace su proceso de división, forman las estructuras llamadas cromosomas. Y en cada cromosoma, ¿verdad?, los cromosomas tienen cromátidas, el centrómero, y en las cromátidas tiene grandes cantidades de, ¿verdad?, ADN. Por eso les decía, la doble hélice de la molécula del ADN, o la doble hebra, tiene sus bases nitrogenadas que forman lo que nosotros conocemos como bases complementarias, las que forman como las escaleritas del ADN o bases nitrogenadas. Oiga, entonces eso nosotros ya lo vimos, solo es para recordarles que cuando estamos hablando de genética o estamos hablando de características, ¿verdad?, de que se transmiten de generación en generación o de genes, pues estamos hablando del ADN. ¿Cuáles son las funciones que tiene el ADN? Pues dentro de ellas tiene una de que almacena la información genética del organismo que decíamos por acá, ¿verdad?, anteriormente. Y otro es que dirige la codificación de las proteínas. Codificación, estamos hablando de que se hace el proceso de transcripción y traducción. Estamos hablando del dogma, ¿verdad?, de la biología molecular, donde hablábamos por acá que el ADN se duplica, luego del ADN, ¿verdad?, pasa al ARN, hay una transcripción, y cuando pasa del ARN a las proteínas hay una traducción. Entonces eso ya lo vimos nosotros en el periodo pasado. Otra de las funciones que este tiene es que transmite su información de generación en generación gracias a la capacidad de autorreplicación o duplicación del ADN que nosotros decíamos por ahí, ¿verdad? Por ahí es que tenemos los ojos, la nariz, la boca, las orejas, donde corresponde, porque se transmite la información de nuestros padres a los hijos exactamente, ¿verdad?, igual. Por eso dice de generación en generación, gracias a la capacidad de autorreplicación. En el caso ¿verdad?, la revolución genética, cuando nosotros hablamos de revolución genética, estamos hablando de varias situaciones. Hablamos de síntesis artificial de genes, ¿verdad?, las células madre, clonación, que es como hágase una copia idéntica. En la célula madre es como regenerar tejidos, células, órganos y sistemas a partir de otras. La terapia génica,
que se puede hacer con varias finalidades por ahí. Y los organismos transgénicos, ¿ya? Síntesis artificial de genes, pues artificial porque sí se puede hacer la síntesis, ¿verdad?, natural de genes, que lo hace el ADN. ¿Qué es revolución genética? Pues esto, recordémonos nosotros que es el salto que, ¿verdad?, que han experimentado los conocimientos sobre la herencia y las técnicas de manipulación de los genes. Los genes están en los cromosomas. Es cada porcioncita o cada ¿verdad?, característica hereditaria. Ha permitido aumentar el bienestar y la esperanza de vida de las personas. Pues en algunos casos eso está bien, pues nosotros de verdad avalamos eso. Lo malo es que empiecen a manipular los organismos vivos con el hecho de mejorarle, que se vean los ojos azules, que sea blanco, que sea moreno, que sea alto, que se vea bajito. Pues ahí no, porque eso deberían dejarlo en forma natural. Pero si tienen alguna anomalía cromosómica o ¿verdad?, alguna mutación o algo, y se lo pueden detectar desde el vientre de la madre y mejorar la calidad de vida de estas personas, pues claro que sí. O que tienen una diabetes y empiezan a darle tratamiento, ¿verdad?, con células, por ahí células madre, pues qué bien, porque la gente pues mejora y no le afecta sus demás órganos. Inició cuando en las últimas décadas del siglo XX. Además de esto, cuando hablamos de revolución genética, también hablamos de genoma. En el genoma estamos hablando de que es el conjunto de todos los genes. Todos los genes, ¿verdad?, que son aquellos que contienen la información genética de un organismo o todas las características genéticas de un organismo. Aquí hablamos recuérdense ustedes, ¿verdad?, del genoma humano. Pues estamos hablando nosotros por ahí de que tenemos nosotros que ¿verdad?, es como el estudio de todos los genes que produce cada uno de los genes y cómo se puede modificar o cómo se puede llevar a cabo, ¿verdad?, un análisis de ellos para disminuir o comenzar a poner medicamentos, ¿verdad?, y disminuir los riesgos que las personas tienen o una anomalía de que ellas tienen. Entonces, para eso, ¿verdad?, sirve el estudio de todo. Cuando nosotros hablamos ¿verdad?, la terapia genética, estamos hablando, es como que dijéramos, la manipulación de los genes a nivel ¿verdad?, a nivel de células. Entonces, en el caso de los organismos vivos, pues se hace con esa finalidad de mejorar, ¿verdad?, que si alguna persona trae anemia falciforme, si tiene Alzheimer, ¿verdad?, lo que es Parkinson y otras cosas más, pues entonces le ayuda a lo que es eh, ayudarnos a tener una calidad de vida, pues, ¿verdad?, que el humano no se sienta tan mal, pues, o que no pueda realizar algunas actividades, o que se le olvide, imagínese comer, Dios mío. En el caso de los humanos, nosotros tenemos el cariotipo, que el cariotipo siempre viene en los cromosomas en pares. Es verdad que yo les decía a ustedes cuando estamos hablando de que el estudio del genoma humano, pues estudia cada uno de los cromosomas que nosotros tenemos, lo van estudiando y cuáles son los que se han dañado o qué partecita del cromosoma está dañado o qué gen está dañado, para que luego hacerle recambio porque lo que hacen es que el ADN lo cortan y, ¿verdad?, la porción dañada y luego sustituyen por la porción, ¿verdad?, correcta. Entonces tenemos nosotros, yo les de 1 al 22 son cromosomas somáticos, quiere decir que forman el cuerpo de nosotros, el soma, y uno que es el cromosoma sexual, que es el cromosoma 23. Entonces, los genetistas, en todo lo que es la verdad, para corregir muchas anomalías que vienen en los cromosomas, pues los han estudiado uno a uno y cada porcioncita de ellos, cada gen, pues también para poder corregir, ¿verdad?, la enfermedad o la anomalía. Entonces, si es XX es una niña y si es XY es un niño. Entonces, acá pues ponemos el cariotipo para que ustedes vean que cuando hablamos de, ¿verdad?,
de estudio genético, pues estamos hablando de los cromosomas. En la ingeniería genética, yo les decía que esto en sí es el uso de técnicas de laboratorio para manipular los genes. Hablamos ¿verdad? En lo que es algunas de estas técnicas que no las vamos a mencionar todas porque no, ¿verdad? No es esa la idea. Tenemos algunas de ellas son tecnología del ADN, ¿verdad? Recombinante, que hacemos ahí, ¿verdad? Es usada para la producción masiva de genes y proteínas. Pues yo les decía de que lo que hacen es sustituir aquellos genes que están defectuosos por genes completamente viables, ¿verdad? Y proteínas, que alguna proteína, imagínense de que la melanina, que es una de las proteínas que pigmenta la piel, si ella deja de trabajar, deja de producir, ¿verdad? Pigmento, pues nos da lo que nosotros le conocemos como, ¿verdad? Diente veo o que se nos despigmenta la piel. La técnica del ADN recombinante, por aquí tenemos una molécula del ADN, ¿verdad? Lo que hace es cortar una porcioncita del ADN y insertar la porción correcta. Entonces, ¿verdad? Esto se hace, pues los genetistas o los médicos que son encargados de, ¿verdad? Los científicos que son encargados de esto, entonces cortan la porción defectuosa, insertan la porción correcta y entonces, ¿verdad? Pues ahí cambia ya la situación del gen defectuoso que trae algún individuo. En la terapia genética o génica, en la terapia génica, esta es una inserción. Si aquí hablábamos nosotros que la tecnología del gen recombinante es, ¿verdad?, la reproducción masiva de genes y proteínas. En esta otra, esta es la inserción de genes normales en genoma de una célula con el fin de corregir determinadas anomalías genéticas. Pero yo les decía, se extrae las células del paciente, ¿verdad? Bajo condiciones de laboratorio. Se modifican con algún virus o alguna bacteria, ¿verdad? De forma que no pueda reproducirse. Luego se inserta en un gen, ¿verdad? En el virus. Y posteriormente ya la información modificada, bueno, se mezcla todo lo que es y se le inserta al paciente, ¿ya? Y entonces, aquí dice de que, ¿verdad? Es la inserción de genes normales en el genoma de una célula con el fin de corregir determinadas anomalías genéticas o contrarrestar los efectos, ¿verdad? De alguna mutación que se tenga por ahí. Esta terapia se usa con la finalidad de curar muchas de las enfermedades provocadas por la falta de, ¿verdad? Que un gen deja de funcionar, entonces se sustituye y luego, ¿verdad? Se sustituye con la versión completamente correcta o normales del genoma humano o el genoma de un individuo. En el caso de la formación de organismos transgénicos o le llamamos OGM, son organismos genéticamente modificados, ¿ya? ¿Con qué finalidad se hace? Pues se hace con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los individuos, que haya más comida, que sean a la vista pues más bonitos, más coloridos, más grandes, que haya comida ¿verdad? En condiciones favorables, que los organismos se reproduzcan en un ambiente donde otros no pueden hacerlo, sequía, ¿verdad? Que sean resistentes a los animales, a los insectos y otras cosas más, que haya suficiente carne, que formen músculos para que cuando un animal vaya al destazo, ¿verdad? Pues nos proporcione cantidad de carne suficiente como para poder comer o alimentarse. Entonces, todo lo que es la formación de organismos transgénicos o los organismos genéticamente modificados, pues se hace con esa finalidad, se modifica, ¿verdad? Bajo condiciones de laboratorio, estos organismos, ¿verdad? Le transfieren genes de animal a vegetal o de vegetal a animal o de bacteria,
para que estos organismos, pues imagínense que sean gallinas más ponedoras, más grandes, colores vistosos, ¿verdad? Cerdos que crezcan mucho más rápido y otras cosas más. Entonces, los organismos transgénicos, hay un protocolo que vela porque los organismos transgénicos, ¿verdad? Lleguen a casa, pero que sean bajo responsabilidad en el que lleven la etiqueta que son productos transgénicos. El protocolo de Cartagena vela por la transferencia, manipulación, ¿verdad? Consumo del producto transgénico que sea de la mejor manera viable para que un organismo pues no nos vaya a causar daño. Oiga, o un organismo, ¿verdad? Que lo han modificado genéticamente pues no vaya tenga un virus, una bacteria y nos vaya a causar pues sí, situaciones bastante delicadas a nuestra salud. Entonces, tratan la manera de que estos organismos pues sean manipulados de tal manera, de tal forma que no te causen daño. Células madre o células troncales. Cuando nosotros estamos hablando de las células madre, estamos hablando de aquellas células, ¿verdad? Que pueden ser utilizadas para tratar diferentes anormalidades o enfermedades. Estas células indiferenciadas se les llama inmaduras, autorrenovables y capaces de generar uno o más tipos de células. En el caso de las células madre, ¿verdad? Hay algo por ahí que tenemos nosotros que hasta hace algunos años se creía de que, ¿verdad? Que las células madre estaban presentes únicamente en el cordón umbilical de los niños. No obstante, pues ahora con otras investigaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Han descubierto que están presentes en lo que es la médula ósea, ¿verdad? La médula ósea está en los huesos largos, acuérdense, está en el fémur o en la columna vertebral. ¿Verdad? Están en los músculos, tenemos nosotros, ¿verdad? En el cerebro, en las células sanguíneas. ¿Qué nos permiten las células madre? Pues permiten generar células sanas para poder, ¿verdad? Que reemplace células completamente enfermas. Un ejemplo de ello tenemos que en la actualidad, ¿verdad? Son utilizadas para tratar lesiones en todo lo que es la médula espinal, diabetes, ¿verdad? De tipo 1, la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, pues enfermedades cardíacas, en quemaduras, procesos de cáncer, ¿verdad? Accidentes cerebrovasculares que tenemos por ahí, osteoartritis y otras más que tenemos, ¿verdad? Otras de las enfermedades que tenemos. Por acá se dice de que una célula madre, ¿verdad? Es una célula completamente, se le conoce como una célula antigua, una célula primitiva. ¿Qué tiene? Tiene, ¿verdad? La capacidad de autorreplicación, ¿ya? Una célula como viejita le podemos llamar nosotros, ¿verdad? Tiene la capacidad de formar músculos, reduce la inflamación en lo que son las articulaciones, ¿verdad? Se puede utilizar contra las enfermedades de muerte celular, apoptosis, que nosotros le llamamos, y diferenciación a múltiples tejidos, como, ¿verdad? Los huesos, en la grasa, o tejido adiposo, lo que es el cartílago, que es el huesito tierno que nosotros le llamamos, ¿verdad? Entonces puede ser utilizada para tratar muchas de las lesiones o muchas de las ¿verdad? Anomalías que nosotros tenemos por ahí, o algunas de las enfermedades que vienen de generación en generación y se van pasando de papá a mamá, ¿verdad? De papá a hijos y sucesivamente. En el caso de las células madre, dependiendo de la etapa, ¿verdad? De desarrollo, que se pueden encontrar 4 tipos. Tenemos nosotros que hay una célula madre que se le conoce como, ¿verdad? Totipotentes.
Estas, ¿qué es lo que hacen? Puede crecer en forma, ¿verdad? Y formar un organismo completo. Por eso es que antes de que esto se hacía, todo esto se hace bajo condiciones de laboratorio, pero en las células, ¿verdad? Totipotentes, pues lo sacaban de embriones en el in vitro, ¿verdad? En condiciones in vitro. Entonces, que llevaba quizás unas 14 semanas y ahí, ¿verdad? Comienzan a sacar las células. En las células madre pluripotentes no pueden formar un organismo completo, pero sí pueden formar otro tipo de células y órganos o sistemas, ¿verdad? O tejidos, pero más que todo órganos o tejidos. Las células madre multipotentes, tenemos que estas, ¿verdad? Solo pueden generar células de su propio linaje o embrionario que se le llama. Y estas más que todo son las células de la madre de la, ¿verdad? De la sangre. La célula madre unipotente, esta puede formar únicamente un tipo de células en particular. Entonces, una célula madre puede formar cartílago y huesos, ¿verdad? Células de los vasos sanguíneos, tenemos glóbulos rojos, estos son glóbulos rojos, las células nerviosas, las neuronas, y nos pueden servir para las células, ¿verdad? Musculares. O también pueden sacar la célula madre, pueden sacarla de estas células. Oigan, pueden sacarla de los glóbulos rojos, pueden sacarla del sistema nervioso o llegar a regenerar, ¿verdad? Células nerviosas. En las aplicaciones de las células madre, que nos está preguntando el indicador de logro, en la aplicación tenemos, ¿verdad? Una de ellas es producción de órganos completos como los riñones y el corazón, pero les decía de que esto lo sacan de los embriones. Entonces, la bioética pues está en contra de ello porque dice de que un embrión ya es un ser humano y que no tiene por qué matarse. Entonces, ¿verdad? Puede producir el trasplante de células pancreáticas para curar la diabetes. Pues esto es fabuloso. Imagínense cuántas personas a nivel mundial y a nivel de El Salvador son portadores de la enfermedad de la azúcar en la sangre o diabetes. La regeneración del tejido nervioso, porque cuesta una cantidad de años, muchos años, y a veces es difícil que a los 80, a los 100 años se esté regenerando. Dios mío, si a los 80, 90 años ya estamos enterrados. Dice tejido, ¿verdad? Nervioso destruido por las enfermedades neurodegenerativas. Como uno de ellos tenemos el Alzheimer, que es el olvido, cuando la gente se le olvida de todo, ni siquiera se acuerda cómo se llama, mucho menos quiénes son sus hijos, hijas, o esposo, esposa, y otras cosas más, hasta comer. Y Parkinson, ¿verdad? Que es cuando tiembla mucho lo que es en la parte de la boca y las manos más que todo. La eliminación de determinados tipos de cáncer, pues qué fabuloso sería con las células madre. Todo esto se puede hacer. Entonces, y ya se está haciendo, oiga. Regeneración de músculos cardíacos tras un infarto, pues por eso yo les decía de que cuando nosotros hablamos de esto, del uso de células madre, y en todos los beneficios que esta nos puede presentar, ¿verdad? Algunos de ellos, porque no son todos, pero en algunos de ellos, pues quién no va a estar de acuerdo de que se utilicen, oigan. Entonces, solo que hay que tener el cuidado de que no se utilice con fines negativos. En el caso tenemos la bioética, que es uno de los últimos contenidos que tenemos por ahí. Entonces, hablamos que en esta se define como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención de la salud, mediante la examinación de los valores y principios morales que cada uno de nosotros tenemos. Si van a manipular, ¿verdad?, los genes de un individuo, pues que se haga con fines nada más médicos para disminuir ¿verdad?, algunas de las enfermedades que tiene, pero no con la finalidad de hacerle los ojos azules, alto, bonito y todo lo demás. Pues no, eso, ¿verdad?, dejémoselo a la naturaleza. Que tenemos por ahí que abarca cuestiones como manipulación genética, ¿verdad?
La eutanasia, Dios mío, ¿quiénes somos para quitarle la vida a alguien, verdad? La sentencia, ¿verdad? La distanasia, el trasplante de órganos y la clonación. Entonces hay que tener cuidado con todas estas situaciones porque en la bioética tiene que velar porque las cosas se hagan en beneficio de todo el mundo, no en, ¿verdad?, en cosas negativas o quitarle la vida o yo sé hasta cuándo llega, ¿verdad?, lo voy a mantener ahí vivo o lo voy a mantener completamente con algunas situaciones en las que las personas no quieran estar. Pero no somos quienes para mandarnos a quitar la vida. Oiga, entonces cuando hablo de bioética, pues voy a hablar del comportamiento, ¿verdad? Que tenemos nosotros que pues comportarnos como Dios manda o como la ética nos regula por ahí. Hay 4 pilares fundamentales para que la ética, ¿verdad?, se comporte. Nunca debe de hacer un estudio con la finalidad de causarle un daño a los humanos, ni a la humanidad, ni a los animales, ni a ninguno, ni manipulación genética con el único objetivo de mejorar el individuo y ya. No, eso no se puede hacer y no se debe de hacer. Principios bioéticos, cuando nosotros hablamos de los principios bioéticos, yo les decía de que hay 4 principios, ¿verdad?, bien claros. Ahí, ¿por qué surge todo lo que es la bioética? Pues surge con la finalidad, chicos y chicas, de dar respuesta a la gran cantidad de conflictos, ¿verdad?, generados por el rápido avance de los conocimientos científicos y técnicos en las áreas completamente de la biología y cómo los aspectos nocivos de estas pueden, ¿verdad?, pueden deteriorar el medio ambiente como consecuencia de una contaminación, qué sé yo, indiscriminada de un ser humano o al planeta, como las bombas atómicas y otras cosas más, con el hecho de practicar que cuánto es el daño que hace. Eso no se debe. También tenemos por ahí que la bioética, además de los principios bioéticos, ¿verdad?, aborda cuestiones relacionadas con la salud, como la manipulación genética, ¿verdad?, que hace de que los científicos pues reflexionen ante las, ¿verdad?, dignidad o valores humanos, porque que reflexionen al no, ¿verdad?, hacerle daño o no trabajar con individuos, con seres humanos, porque eso no se debe de hacer. Tenemos por ahí, además de esto, la manipulación de los genes, ¿verdad?, para mejorar lo que son las características normales de un individuo, pues eso no está correcto, porque se puede hacer con la finalidad de mejorar, ¿verdad?, algún daño que los individuos tengan, pero no para manipular y que sea bonito o que sea feíto. Entonces, acuérdense de que cuando nosotros hablamos de verdad de estos principios, pues hablamos de beneficencia. Los han puesto, los científicos los han puesto, ¿verdad?, los códigos éticos para que la gente pues no haga cosas que no se deba. Beneficencia, hacer el bien, ¿verdad?, en todas las acciones que se realizan. Por eso les decía, nunca se debe de practicar con humanos, no se le debe practicar dolor, no se debe de contaminar el medio, no tenemos que hacer nosotros, ¿verdad?, beneficio y no nos importa lo que está pasando con los demás. No maleficencia, que sería el otro principio, ¿verdad?, bioético, quiere decir no dañar. Abstenerse intencionalmente, si tú lo sabes que está dañando, pues no se hace. Porque usted cuando está haciendo una investigación científica inmediatamente debe de ser sincero con la comunidad o las personas que van a ser afectadas o las personas que están alrededor. ¿Verdad? Abstenerse intencionalmente de realizar acciones que pueden causar daño o perjuicio a otros. Yo les decía, pues ahí la ¿verdad?, explosión de las bombas o otros más. La autonomía,
aceptación del derecho de los demás, ¿verdad? De tomar decisiones sin influencias externas, no porque voy a favor de mi familia, o voy a favor de, ¿verdad?, fulano, o voy a favor de algún principio religioso, o voy a favor de una situación política. Pues no debemos dejarnos influenciar por nada de ello. Debe de haber una autonomía, aceptar a los demás o tomar decisiones sin ninguna influencia. Y por último, la justicia. Tratar a cada uno, ¿verdad?, como corresponde, con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad, ya sean de tipo social, ¿verdad?, biológica, cultural, económicas, entre otras. Pues tenemos nosotros, chicos y chicas, hemos terminado pues con esto. Acuérdense de que los principios bioéticos se van a tratar de cumplir en todo lo que es posible para poder disminuir los daños o las cosas negativas que nosotros le podemos provocar a la humanidad, al medio y a nosotros mismos. ¿Verdad? Entonces, acuérdense que esto pues se cumple, se trata de que siempre se cumpla, porque si no, pueden ser enjuiciados o pueden ser quitados los títulos de estas personas si causan algún daño. Así es que ha sido un gusto, chicos y chicas, de estar con ustedes y haberles transmitido un tema más. Y están las preguntas y respuestas para que consolidemos el contenido. Vamos a ver un video cortito sobre todo lo que son las manipulaciones genéticas y todo lo que es revolución genética. Lo voy a dejar. Este podría ser su hijo en el futuro. ¿Le gustaría cambiar algo? Quizás lo prefiere con ojos verdes, azules, tal vez más blanco, rubio o moreno. Niños a la carta, modificados genéticamente. No hablamos de ficción, esto ya se puede hacer. Intentaron. Hoy día se modifica un solo gen y están los resultados ahí en ratones. Un solo gen y están los resultados ahí en ratones y cambia la coloración de la piel, cambia la coloración de los ojos. ¿Escuchó bien lo que dijo Francisco? Hoy día se modifica un solo gen, hoy día... Sí, hoy día. Ya no hablamos ni de 20, ni de 10, ni siquiera de 5 años. Hoy, los científicos pueden alterar el ADN casi a voluntad gracias a una técnica que permite editar los genes de cualquier ser vivo. Si tenemos una hebra de DNA acá, que queremos editar esta porción de DNA, esto es como una especie de tijera molecular que tiene otro fragmento de DNA que es una guía, que lo lleva exactamente al lugar que yo quiero editar. Entonces, viene esta guía, corta el DNA, lo trata y lo reemplaza por esta copia que está corregida. Y ha sido una gran explosión en términos del impacto que ha causado en cómo se hace ciencia básica y en las proyecciones también que tiene lo que se puede hacer desde ahora en adelante. Claro, porque las posibilidades son casi ilimitadas. Por ejemplo, usando una técnica de edición de genes, científicos lograron remover el VIH del genoma de células inmunes humanas. A comienzos de este año, un grupo de científicos de Filadelfia, en Estados Unidos, usó el CRISPR-Cas9 para eliminar el VIH de la sangre de pacientes infectados. Remover la sangre del paciente, cortar con esta tijera el virus, sacarlo de su genoma, rejuntar el DNA y volverle la sangre a los pacientes. De esa forma, los pacientes en teoría quedarían curados. La técnica es de bajo costo y está al alcance de casi cualquier laboratorio en el mundo. Terapias génicas precisas que podrían ser la solución para enfermedades como la anemia falciforme, algunos pacientes con Parkinson, algunos pacientes con Alzheimer, algunos pacientes con esclerosis lateral amniotrófica y, en general, enfermedades infecciosas como el VIH. Es una revolución, sí. Para muchos pudiera pensar es como poder jugar a ser Dios, digamos. Pero ese poder debe ser regulado. Por eso, en Estados Unidos, la comunidad científica pidió detener la modificación de genes para discutir los márgenes éticos. Una discusión necesaria que tendrá a sus protagonistas en Chile la próxima semana. Esto tiene que tener gobernanza
Los seres humanos tienen que tomar decisiones por qué camino quieren transitar, hasta dónde quieren llegar. Se debe editar la vida, habrán superhumanos. Este será solo uno de los temas que se tratarán entre el 9 y el 14 de enero en el Congreso del Futuro. La ciencia y sus protagonistas con acceso gratuito y en línea en todo el país. Este podría... Muy bien. En la consolidación de contenidos, pues, pero ustedes ahí vieron en el video, ¿verdad? En el video que usted puede manipular los genes con fines terapéuticos o con fines completamente de cambiar las características hereditarias. Eso ya es un hecho, sí se puede hacer. Entonces, porque el humano, todo lo que el genoma, ¿verdad?, humano lo ha estudiado, y cada porcioncita del gen pues sabe cuál es la afección de que, ¿verdad?, o el detalle que estos tienen. En la consolidación de contenidos van a escribir ustedes en su cuaderno al menos 2 tratamientos con célula madre que no estén mencionados en la clase, por supuesto, tienen que ser completamente nuevos. Oiga, porque ahí yo les decía de la diabetes, Parkinson, ¿verdad?, Alzheimer y otros más, generación de órganos, lo que es, ¿verdad?, las células nerviosas y otros más. Mencione en 5 líneas beneficios y perjuicios de los experimentos con clonación reproductiva y terapéutica, ¿verdad?, en humanos. Pues hay que dejar su punto de vista para que 5 o 6 líneas pueden contestarlas perfectamente. Y en la última escriba cuáles son las enfermedades genéticas que se presentan con mayor frecuencia en los salvadoreños. Esto ustedes lo hicieron en la infografía. Y qué mecanismos, ¿verdad?, se emplean para poder curarlas o tratarlas. Curarla posiblemente que no, porque no traen, ¿verdad?, cura. Si no hay un cambio de genes, difícilmente en nuestro país todavía no hay genetistas o médicos que se encarguen de hacer este proceso. Tienen que ir fuera del país. Entonces, ¿verdad?, en este caso sería un poco difícil, pero sí, para poderlas tratar. Ahí ustedes tienen que poderlas tratar, aunque pueden mencionarlas a nivel mundial, ¿verdad?, algunas de ellas, pero estamos viendo los de los salvadoreños. Así que estas preguntas tienen que contestarlas en su cuaderno. Oigan, así es que muchas gracias, chicos. Espero que pasen un feliz día y cualquier duda pues estamos para aclararla.